Tsutomu Miyazaki, el caso de un verdadero otaku asesino. Miyazaki, el asesino otaku, fue un asesino en serie japonés entre agosto de 1988 y junio de 1989. Miyazaki secuestró y asesinó a 4 niñas de entre 4 y 7 años de edad. Este otaku asesino sufría de una deformidad en sus manos. Sus articulaciones estaban fusionadas de tal forma que le era imposible doblar las muñecas hacia arriba. Cuando era un niño, sus compañeros hacían burla por la apariencia de ellas. Lo que es importante mencionar es que, como cualquier persona, Miyazaki tenía sueños y metas, pero debido a su malformidad, tuvo un complejo de inferioridad que le hizo imposible lograr sus anhelos. Miyazaki dedicó horas al estudio, consiguiendo siempre altas calificaciones en la escuela. No obstante, posteriormente empezó a desmotivarse por los estudios y, en lugar de unirse a los grupos de jóvenes estudiosos, se retiraba a dibujar cómics en un rincón apartado. Graduado de la universidad y tras ahorrar dinero en su trabajo inicial, se fue a vivir en un apartamento junto a la casa principal de su familia. Las 2 hermanas menores de Miyazaki lo encontraban repulsivo. Únicamente su abuelo se mostró interesado en él. Miyazaki evitaba el contacto con las mujeres de su edad, no solo por el complejo de sus manos deformes, sino por un sentimiento de inferioridad sexual, ya que su pene no era más grueso que un lápiz, ni más largo que un palillo de dientes. Miyazaki presentaba un apetito sexual más elevado que cualquier persona, al punto de que en la universidad solía aprovechar los partidos de tenis para fotografiar la entrepierna de las jugadoras. Como era de imaginarse, su vida sexual era un asunto puramente detestable, ya que, cansado de la pornografía normal, en 1984 empezó a consumir pornografía infantil. Se volvió un pedófilo. Entre 1988 y 1989, Miyazaki mutiló y mató a 4 niñas de entre 4 y 7 años de edad. Después, abusó sexualmente de sus cadáveres y con su tercera y cuarta víctima devoró partes de los cuerpos. Durante el día, Miyazaki era un hombre tranquilo y un empleado obediente, pero ese mismo otaku decente y aparentemente inofensivo fue el monstruo que seleccionó, más o menos de forma azarosa, a 4 inocentes niñas, siendo incluso tan cruel que con burla mandó cartas a las familias de las víctimas, describiendo mórbida y detalladamente lo que hizo con cada una de ellas. Miyazaki nunca había mostrado mucho aprecio por la vida, ya que antes había estrangulado a un perro, lanzado al río a un gato y hervido en agua a otro. Su inmersión en el insano mundo de ciertos tipos de videos le había quitado la conciencia de la realidad, de modo que todo se convirtió en un elemento para él, incluyendo a las personas. Por lo que a fin de cuentas, las niñas que mató no eran más que personajes del libro de cómics de su propia vida. Se armó una mediática social de maneras bíblicas. Era buscado ampliamente por la policía hasta que un día, por fin después de sus múltiples asesinatos, en 1989, Miyazaki fue detenido y declarado culpable de lo que se le conoció como los crímenes del otaku. Durante la década de 1990, Miyazaki permaneció encarcelado mientras se le sometía a una serie de evaluaciones psiquiátricas, concluyéndose en 1997 por parte de un equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio que Miyazaki, a pesar de que sufría un trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema, aún era consciente de la gravedad moral y las consecuencias humanas de sus crímenes, y por ende era responsable de ellos. Poco después se le condenó a la muerte en la horca. Solicitó además de que si lo matasen, le aplicaran una inyección letal y no el ahorcamiento, pena la cual temía profundamente. En cuanto a su vida en prisión, siguió siendo la misma persona que antes. Leyó mangas, cómics y vio series y películas de anime en la pequeña TV donde esperó la condena inapelable de la muerte. En junio del 2008, mes en la cual un martes, Miyazaki fue ahorcado,
ya que la corte consideró, en base a los análisis psiquiátricos, que el asesino no tenía ningún trastorno mental cuya naturaleza lo pudiese librar de esa responsabilidad penal. En resumen, este asesino japonés nació con una deformidad en las manos que lo acomplejó e hizo ser un marginado. Además de tener un miembro anormalmente pequeño, por lo que evitaba a las mujeres. Refugiado así en el anime, los cómics y la pornografía, creó su propio mundo ficticio, donde él era el villano y héroe principal de su historia, convirtiéndose en un pedófilo, necrófilo y caníbal, orillado así por la inseguridad provocada de una sociedad en donde la moral no aplica en personas con una característica diferente. La pregunta es, en la actualidad, ¿cuánto tiempo más habrá que esperar?